Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas. Bien, esta viene a ser nuestra unidad didáctica, gestión de servicios informáticos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 7, lo que significa que estamos ya en la 7ª semana de clases. El tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar acerca de la integración y control de los sistemas de información y la tecnología. Cuando hablamos de los sistemas de información, hablamos de que dentro del área de sistemas, pues, se desarrollan diferentes tipos de aplicaciones informáticas, ¿no? Eso implica desde la construcción de un software de escritorio, ello implica desde la construcción, desarrollo e implementación de un sistema web, podría ser incluso una aplicación móvil, usando, claro está, el software de programación Android, podrías de repente usar Eclipse y usando también el lenguaje Java, dado que, por ejemplo, para el desarrollo de aplicaciones móviles, pues se desarrollan las app móviles generalmente bajo el lenguaje de programación de Java y además son aplicaciones que se desarrollan para los smartphones o teléfonos inteligentes, ¿sí? Los teléfonos celulares. Y en cierta medida, pues, todo sistema de información, toda aplicación informática, al margen de que sea un software de escritorio, al margen de que sea un sistema web, o sea quizás una aplicación móvil, pues todas estas aplicaciones deben de estar integradas. Es decir, debe primar el principio de integración de las tecnologías dentro de una empresa. Es inconcebible pensar que una empresa hoy en día pueda utilizar, digamos, diferentes tipos de bases de datos. Si bien es cierto, las aplicaciones informáticas o sistemas de información pueden ser desarrollados en diversas plataformas, en diversos softwares de programación. Porque una cosa es el software de programación, el programa donde vas a programar, donde vas a codificar, donde vas a desarrollar tu sistema informático. Y otra cosa es el lenguaje de programación. Si yo hablo del software visualstudio.net, este, por ejemplo, soporta hasta 3 lenguajes de programación. Soporta Visual Basic.net, soporta Visual C#, soporta también el lenguaje C++. Entonces, como software de programación, visualstudio.net. Como lenguaje de programación, se podrían crear dentro de dicho software de programación diferentes aplicaciones informáticas. Si dichas aplicaciones van a tener acceso a un database, a una base de datos, entonces estamos hablando ya no de una aplicación informática, sino estamos hablando de un sistema de información. Recuerda que aplicación informática versus sistema de información son dos conceptos totalmente distintos, diferentes. Toda aplicación informática que tiene conectividad, que tiene conexión y acceso a una base de datos relacional, a un database, eso ya no es una aplicación informática, eso es un sistema informático. ¿Por qué? Porque hemos dicho que toda aplicación informática lleva a cabo actividades básicas. Input, entrada de datos, process, procesamiento de datos, output, salida de datos. Esas son las 3 actividades básicas que debe realizar todo programa, toda aplicación. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre una aplicación informática y un sistema de información? Que el sistema de información, más allá de aceptar el ingreso de datos, de llevar a cabo la actividad del input, más allá de hacer el procesamiento de los datos, es decir, realizar cálculos, process, hacemos referencia a la actividad del process,
tiene una tercera actividad que una vez que los datos son procesados o se realiza algún procesamiento de los datos producto de algún cálculo matemático, aritmético o estadístico o de lo que fuere, inclusive un cálculo lógico, dicha información tiene que ser almacenada. Entonces, ahí hay una cuarta actividad que realiza solo los sistemas de información, que es la actividad del storage. El storage tiene que ver con el almacenamiento de la información, el almacenamiento de los datos. En ese sentido, se necesita de un servidor de base de datos. Se necesita de un database. Entonces, las aplicaciones informáticas o los sistemas de información son la puerta de acceso hacia el servidor de la base de datos. Porque toda la información tiene que ser almacenada en un database. No existe aplicación informática o sistema de información que no tenga conectividad, que no tenga conexión y acceso a una base de datos. Una vez que los datos son ingresados, procesados y almacenados, en algún momento tenemos que extraer esa información. Y la extracción de la información hace referencia al output, salida de datos. Existe una quinta actividad que se dice que todos los sistemas de información realizan, que es el feedback, la retroalimentación. Es decir, toda la información que salió del sistema, probablemente en algún momento del tiempo va a tener que volver a ingresar esa información. Eso se llama retroalimentación. Entonces, no confundir el concepto de aplicación informática versus sistema de información. El hecho de que una empresa pueda tener más de un sistema informático, lo cual está bien, está perfecto, porque no todo proceso de sistematización tiene que ser, ¿qué te digo?, al 100%. Una empresa puede empezar por automatizar o sistematizar de repente primero su proceso de ventas, dado que necesita mejorar su gestión de ventas. Eso implica automatizar otros subprocesos, como el proceso de repente de emisión de proformas de venta, el subproceso de registro de pedidos, el subproceso de emisión de facturación, el subproceso de registro de pagos de la venta, el subproceso de entrega o despacho de mercadería, y todos esos subprocesos forman parte de la gestión de ventas. Por lo tanto, necesitamos de un sistema de ventas. Pues bien, ahora la empresa pues mandó a desarrollar este sistema. Digamos que lo desarrollaron en el lenguaje Java. Es un sistema web, Java Web. Pero la empresa ahora siente la necesidad de sistematizar su gestión logística. Siente la necesidad de sistematizar su proceso de compras, su gestión de compras. Convocan a algunos especialistas de programación y dicen, mira, nosotros necesitamos una solución informática, pero no del tipo web, sino necesitamos un software de escritorio. Eso significa que el cliente la tiene clara, en el sentido de que sabe lo que quiere. Cuando el cliente no sabe lo que quiere, que a veces pasa que el empresario, el dueño de la empresa, el gerente, los inversionistas no tienen ni idea del tema de los sistemas de información, pues convocan a los especialistas de IT, generalmente a un ingeniero de sistemas o a un desarrollador de software. En el caso de una pyme o MIPE. Si es una empresa corporativa, pues va a contactar a un project management, a un gestor de proyectos. El project manager va de alguna manera a liderar el proyecto y él pues convocará a sus propios especialistas de IT, a sus propios especialistas de tecnologías de la información. Y este señor contactará pues a desarrolladores, a programadores, probablemente tendrá que convocar a un analista de sistemas, también podrá convocar a un DBA,
un database administrator, un administrador de base de datos. Y probablemente también contacte a algún diseñador gráfico, si es que la solución informática tiene que ver con el tema web. Alguien tiene que diseñar las imágenes, hacer la maquetación de los formularios web. Primero se estructuran, se maqueta, el diseñador gráfico entra a tallar, juntos con el diseñador web van los dos de la mano, salvo que el diseñador web también sepa de diseño gráfico, pues sería genial, porque es dos profesionales por un mismo precio, a un mismo costo, lo cual nos conviene porque la idea es tener a un especialista que conozca del diseño web y también conozca del diseño gráfico, ¿no? Quienes conocen, por ejemplo, mucho del tema de teoría de colores son los diseñadores gráficos. Ellos son expertos en el tema de diseño de colores, efectos visuales, porque para eso los forman. Entonces, el diseñador gráfico, pues, ¿qué te digo? Es una persona que conoce al menos del tema de maquetación, de diseño, etcétera, ¿no? Manejo de colores, degradación de imágenes, etcétera, ¿no? Pues bien, entonces, pero quien va a liderar el proyecto, pues, es el gestor del proyecto. Él es el líder, el project manager. Entonces, la pregunta es, pero la empresa ya tiene un sistema de información, ya tiene un sistema de ventas. Y por ende, pues ese sistema de ventas ya tiene conexión y acceso a una base de datos. El nuevo especialista que han convocado, que es el líder del proyecto, que va a tener que contratar o subcontratar a su propia gente, a sus propios especialistas de IT, pues de alguna manera también necesita liderar el proyecto y como tal, él va a tener que evaluar, analizar el proceso de negocio, sistematizar. Si sabe él que es el proceso de compras, quizás el cliente lo único que le pide es un software de escritorio y si es así, en algunos casos no te indican o no te especifican en qué lenguaje de programación lo quieren. Lo único que quieren es que el sistema funcione. Entonces, este especialista encargado del desarrollo, de liderar el proyecto, tiene que de alguna manera desarrollar este nuevo sistema que quizás él proponga hacerlo en Visual C Sharp. Y dice, bueno, yo manejo C Sharp, mis desarrolladores manejan C Sharp, son expertos en C Sharp, y voy a crear mi sistema de información en Visual C Sharp, dentro del software de visualstudio.net. Ok, perfecto, no hay problema. El tema está que la base de datos que ya existe dentro de la empresa sería la que tendría que integrar el nuevo proceso. Pero si este gestor de proyectos crea una nueva base de datos con el nuevo proceso a sistematizar, no existe allí el principio de integración, que como se pueden ustedes, es lo que figura en el título del tema del día de hoy. Dice, integración y control de los sistemas de información y la tecnología. ¿Qué significa? Significa, pues, que la empresa debería tener integrado todos sus sistemas de información. Debería de tener integrado todos sus sistemas informáticos. Puede ser de que manejen diferentes aplicaciones, diferentes soluciones informáticas en diferentes lenguajes de programación, lo cual está genial. De repente por ahí alguien ha implementado un sistema con Laravel, con Python, con Java, C Sharp, puede tener la empresa hasta 4 o 5 sistemas. Pero todos ellos deben tener acceso a una sola base de datos, porque la base de datos es la que va a integrar toda la información, va a integrar todos los procesos. Entonces, podemos tener varios sistemas de información, sí, pero donde exista un proceso de control e integración respecto al manejo de la información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso tiene que ver nuestro tema del día de hoy. El elemento de la capacidad es que ustedes puedan integrar los sistemas de información y la tecnología. Bien, hablemos entonces de los sistemas de información y las tecnologías de la información. Se dice que los sistemas de información y las tecnologías de la información han cambiado la forma en que operan las organizaciones actualmente.
a través de su uso. Se logran, dice, importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran una plataforma de información necesaria para el proceso de la toma de decisiones. Y lo más importante, su implementación logra verdaderas ventajas competitivas al permitir reducir la ventaja que tienen los competidores o los rivales de la empresa. Las tecnologías de la información han sido conceptualizadas como la integración y convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de los datos, donde sus principales componentes son el factor humano. El factor humano es fundamental. Los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el software y los mecanismos de intercambio de información, así como también los elementos de política y regulaciones, además de los recursos financieros. Claro, ¿por qué? Porque el hecho, jóvenes, de implementar un nuevo sistema de información dentro de una empresa implica pues también hacer un estudio de factibilidad, un estudio de viabilidad de todo sistema de información a implementar dentro de una empresa. Porque el implementar un nuevo sistema informático no solo va a tener un impacto dentro de los empleados, dentro de los colaboradores, que van a tener ahora que hacer uso de tecnología, que quizás en la empresa antes no lo han tenido. No han tenido ese privilegio de interactuar con este tipo de soluciones informáticas. A las justas, de repente manejan su correo electrónico o tienen un correo corporativo, ¿no? A las justas, de repente, pues interactúan con su Office, ¿no? A veces el usuario, pues, no hace autoaprendizaje, ¿no? Tiene su Excel como herramienta, digamos, informática, como aplicación informática, y lo único que hace el usuario es crea tablitas en Excel, ¿no? Llena datos, imprime, y lo más que hace de repente es generar gráficos estadísticos. Pero Excel es una verdadera herramienta muy poderosa en cuanto a lo que es análisis de datos. Tú en Excel puedes aplicar una serie de funciones, fórmulas, crear macros, puedes inclusive hacer importación y exportación de datos, aparte de los filtros, aparte de buscar objetivo, hacer análisis de datos con las herramientas que tiene el propio Excel, y que a veces el usuario no sabe explotar todo el potencial que tiene Excel. Ya de por sí, el hecho de que tenga Excel acceso a tablas dinámicas, por ejemplo, te da una ventaja para poder hacer gráficos estadísticos, dinámicos, y también incluso, ¿por qué no?, hasta diseñar un propio dashboard dentro de Excel. Entonces, el uso de tecnología dentro de una empresa debe generar o va a generar, en cierta manera, pues, un impacto en los colaboradores, en los empleados. Y a veces el empleado es, ¿cómo te digo?, resistente al change, resistente al cambio. Y eso se entiende por la propia naturaleza humana. El ser humano de por sí es resistente, ¿no? Y cuando hay algo nuevo, a veces no quieren dar ese cambio. Digamos que se manifiestan, digamos, de una forma reacia al cambio. El usuario es reacio al cambio. Dice, no, no, no. ¿Para qué? Sistemas de información. No, así estoy bien, no te preocupes. Yo soy feliz con mi cuaderno, con mi lapicero. Yo soy feliz emitiendo mis facturas a mano, mis boletas de mano, mis boletas de venta, las emito a mano y así soy feliz. Eso puede ser una respuesta del empleado, del usuario. ¿Que puede cometer errores? Sí, pero que quizás no lo ve
él desde una perspectiva de mejora, sino lo ve como una perspectiva de que se tiene que capacitar, que se tiene que, digamos, instruir en el manejo de ciertos programas, de ciertos sistemas que de repente él no maneja. Y sabe de que si no quita esa barrera de resistencia hacia el cambio, sus días dentro de la empresa están contados. Más aún si es un usuario o un empleado, ya sobrepasa los 40, 45 años y nunca ha experimentado con el uso de los sistemas de información. Lo primero que manifiesta el usuario es temor, miedo, miedo a equivocarse, miedo a cometer errores con el sistema, quizás en no administrar bien los datos, etcétera. Son una serie de cuestiones. Pero, de alguna manera, la empresa cree conveniente dar el salto a la incorporación de nuevas tecnologías de la información dentro de la empresa, donde prime, claro está, la integración de los procesos. Como yo te comentaba hace un momento, ¿no? En una empresa pueden haber varios sistemas de información, correcto. Cada uno puede estar implementado en diferentes lenguajes de programación, correcto. Se puede de repente implementar un sistema en Java, Laravel, Python, Visual C Sharp, Visual Basic.net, etc. Pero tiene que primar el principio de integración de los datos, en el sentido de que toda la información debe de estar en un solo almacén de base de datos, es decir, en un solo database. Pero si cuando han desarrollado los sistemas, cada especialista ha venido, ha accedido al servidor, ha mirado las tablas, ha hecho un escaneo de toda la información, ¿qué es lo que tenía que hacer? El nuevo proceso a sistematizar debía de haberlo integrado dentro de la base de datos ya existente. Pero a veces los propios especialistas no quieren hacer ese trabajo. Y para no complicarse a veces la vida, hacen un nuevo, digamos, un nuevo análisis de la información, plantean un nuevo modelo de base de datos y listo, ya está el sistema, dice, ya tenemos acceso al almacén de datos. Y a veces el usuario, si es que no tiene a un especialista de IT que le diga cómo es que está funcionando sus procesos, de repente nadie se da cuenta y dice, no, sí, el sistema, todo claro, sí funciona, sí, mira, los colores muy bonitos, con efectos y todo lo demás, perfecto, funciona, graba, salió el mensaje, datos guardados, cargan los datos, se muestran los datos. ¿Qué pasa si un usuario quiere hacer cruce de información? De repente por ahí nace un requerimiento y alguien dice, mira, tenemos un sistema de ventas y tenemos un sistema de compras. Quiero un gráfico estadístico o quiero de repente un reporte donde pueda visualizar el total de ingresos, egresos y utilidades al cierre de cada mes. Y ahí hay un problema porque la información no está integrada, no está centralizada. Hay dos bases de datos. Entonces, a veces el ingeniero de software o el ingeniero de sistemas lo que hace es un inner join, un query multidatabase y hace un barrido de todo y lo logra integrar. Pero esa integración no es real, ¿eh? Es una interacción ficticia, porque lo está haciendo mediante una consulta de datos, mediante la selección de registros. ¿Qué pasaría si se agrega un nuevo producto en el proceso digamos, de compras, en el proceso logístico? La empresa ha decidido, digamos, adquirir un lote de un nuevo producto que quizás anteriormente no comercializaba. Salió una nueva marca al mercado, qué sé yo. Salió de repente pues un nuevo producto y pues se ha registrado en el sistema de compras. Pero cuando el vendedor quiere buscar ese nuevo producto, se da con la sorpresa de que en su sistema de ventas no está. Y llama, ¿no? Al de logística. Oye, ¿has registrado un nuevo producto en el sistema? Sí, claro, le dice, ya está en el sistema. ¿Por qué?
Porque en mi sistema de ventas, cuando accedo, cuando logueo, cuando filtro, cuando busco, cuando accedo al formulario, no lo encuentro. No está. Y ahí a veces salta, se detecta de que la empresa no tiene una base de datos, sino tiene dos bases de datos. El usuario que no sabe nada de tecnología, que nunca ha visto el servidor, ni ha accedido al servidor de base de datos, ni al servidor donde está pues la base de datos, que podría ser que esté en Oracle, en MySQL, en DB2, de repente en SQL Server, o en SQL Anywhere, o lo que fuere. Pues nunca logró visualizar cuántas bases de datos existían en esa máquina, en ese servidor. Y ahí se dan cuenta de que no existe el proceso de integración. Entonces, ¿qué hacer? Pues se tiene que hacer, en ese caso, probablemente una reingeniería de procesos. De tal manera que la base de ventas con la base de compras, en términos sencillos, pues se haga a lo Dragon Ball Z, ¿no? Una fusión. Hay que fusionar ambas bases para tener una sola base de datos relacional. ¿Y quién lo va a hacer? A veces, cuando convocan a un especialista, nadie quiere tocar la base de datos. No vaya a ser que por ahí algo después no funcione y le van a echar la culpa, por no decir la responsabilidad, a esa persona que metió mano en el sistema. Te puede pasar una medida de solución, sería genera backups, genera copias de seguridad. ¿Vas a hacer un proceso de reingeniería? Sí. Mira, ¿sabes qué? Sácate un backup del código fuente de ambos sistemas, almacénalo en un drive o en un disco duro, en otro lugar, y también saca un backup de las dos bases de datos. Y sobre ese backup, sobre ese archivo copia que has sacado, haz tu proceso de integración. Si malogras la copia, pero no malogras digamos, la base original, en donde todavía están ejecutándose, está corriendo ambos sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el proceso de integración y convergencia dentro de la computación informática es fundamental, más aún cuando se requiere del uso de ciertas tecnologías que faciliten las telecomunicaciones y también se lleve a cabo pues el procesamiento de los datos. En ese sentido, el innovar, el buscar la innovación dentro de una empresa, pues también implica hacer una inversión, hacer un desembolso de dinero que tiene que hacer la empresa para la adquisición de esas nuevas tecnologías. Al margen si son un nuevo software, un nuevo sistema, o de repente tiene que ver con la adquisición de equipos, de hardware. ¿Estamos de acuerdo? Y eso también va a tener un impacto económico o financiero dentro de la empresa. Porque el invertir en un nuevo servidor, el invertir en la adquisición de una licencia de software, el invertir en el desarrollo de una nueva solución informática, ya sea un sistema transaccional o un sistema OLAP, un sistema de Business Intelligence, Business Analytics, ERP, CRM, etcétera, cualquiera de este tipo de sistemas de información que existen, pues va a tener un impacto económico. El invertir en tecnología es un pasivo, es un gasto en términos contables. Y todo gasto, todo egreso de dinero tiene que ser recuperado. Debe de ser recuperado. ¿Y cómo se recupera? Con el ingreso de activos, con el ingreso de dinero fresco, con el ingreso de nuevos ingresos, ya sean productos de ventas, letras por cobrar, cheques por cobrar, etc. Y en ese sentido, la empresa tiene que, de alguna manera, compensar el gasto, compensar la inversión, porque si no, pues está operando a perdedor, está operando únicamente para tener pérdidas y no es la idea. Nadie invierte para perder. Generalmente todos quieren invertir para ganar, ¿verdad? Bien, jóvenes, en ese sentido es importante
es necesario hacer pues una evaluación sobre cuál va a ser el impacto que va a tener el incorporar nuevas tecnologías de la información y comunicación, es decir, el tema de las TICs o TI, tecnologías de la información, pues dentro de la empresa. ¿Cuál es el impacto que va a tener dentro de los empleados? Hay que medir si eso va a generar un impacto positivo o negativo, y si hay un impacto negativo, pues hay que capacitar a los usuarios. Hay que hacer que se rompa esa barrera de no disposición por parte del usuario. ¿Y cómo lo hacemos? Capacitándolos, exigiéndoles que se capaciten. ¿Estamos? A veces la empresa tiene que ser, digamos, también la mentora del empleado, en el sentido que le dé la oportunidad de la misma empresa capacitar al mismo personal. Y que vayan todos, no solamente los empleados, los jefes de área, todos a capacitarse. Entonces, de esa manera, los empleados tampoco sienten que hay cierto, digamos, cierta discriminación, ¿no? O sea, yo soy empleado, a mí me mandan, ¿y por qué mi jefe no se va a capacitarse? Que ya lo sabe, sabe el manejo del sistema. Puede que sí, ¿no? Pero ¿por qué no? Que también vaya a capacitarse. Entonces, de esa manera, buscamos que los usuarios apropien, hagan suyo el uso de dichas tecnologías, ¿no? Los componentes que hemos mencionado conforman pues los protagonistas del desarrollo informático dentro de una sociedad, tanto para su desarrollo como para su aplicación. Además, se reconoce que las tecnologías de la información constituyen el núcleo central de una transformación multidimensional que experimenta actualmente la economía y la propia sociedad. De aquí lo importante que es el estudio y dominio de las influencias que tal transformación impone al ser humano como ente social, ya que tiende a modificar no solo sus hábitos y patrones de conducta, sino incluso su forma de pensar. Dentro de las tecnologías de la información, también debemos contemplar algunos conceptos y o metodologías que merecen estar clasificadas como de alto impacto, ya sea para nuestra empresa, ya sea para nuestra organización, el individuo o la sociedad misma. La información como recurso de las organizaciones. Desde hace ya algunos años, las empresas han reconocido la importancia de administrar los principales recursos como la mano de obra y las materias primas. La información se ha colocado en un lugar como uno de los principales recursos que debe tener, que debe poseer toda empresa hoy en día. Los entes que se encargan de las tomas de decisiones, pues han comenzado a comprender que la información no solo es un subproducto de la conducción empresarial, de la conducción de la empresa, sino que a la vez alimenta el business, alimenta el negocio, y que además puede ser uno de los tantos factores críticos para la determinación del éxito o del fracaso de la empresa. Claro, la información en ese sentido es importante, porque con el almacenamiento de los datos, nosotros vamos a saber con exactitud qué tipo de información manejamos. Si llevamos un control de los ingresos, de los gastos, de los productos vendidos, de las facturas emitidas, un registro de la cartera de clientes, etcétera, etcétera, vamos a poder tener control de nuestra empresa. Y eso hoy en día la mayoría de empresarios ya ha entendido la importancia que tiene la información, y más aún el uso de estas tecnologías
emergentes, podríamos decir, que están presentes actualmente. Si deseamos minimizar o maximizar la utilidad que puede tener una empresa a raíz del uso de su propia información, el negocio la debe manejar de forma adecuada, de forma correcta, de forma pertinente y de forma eficiente, tal como se manejan los demás recursos existentes pues, dentro de una organización. Los administradores, en tanto, deben comprender de manera general que hay costos asociados con la producción, la distribución, la seguridad, el almacenamiento y repercusión de toda la información que se manejaba en la empresa. Aunque la información se encuentra a nuestro alrededor, debemos saber que esta no es gratis, no es free, y su uso es estrictamente estratégico para posicionar de forma ventajosa la empresa pues, dentro de un negocio. Es fácil la disponibilidad hoy en día que se posee sobre el uso de ordenadores, de computadores y de las tecnologías de información en general. Esto ha creado una verdadera revolución informática en la sociedad, más aún pues con la llegada de la pandemia del COVID-19, que ha afectado y ha tenido un impacto a nivel mundial, no solo en el tema de la salud, que ha hecho estragos, sino también en otros sectores, en el sector laboral, en el sector educativo, en el sector educacional. Para algunos países, dado que generalmente los países de Europa, parte de Norteamérica, incluido Asia, ya han implementado el proceso de aprendizaje mediante el uso de los sistemas de información, mediante pues el e-learning, ¿no? Mientras que en otros países del mundo todavía no ha habido, digamos, una acogida a este tipo de sistemas de educación o de formación. En ese sentido, pues el manejo de la información generado por ordenadores, generado por computadoras, difiere en forma significativa también del manejo de datos que muchas veces son producidos de forma manual. Es decir, donde el usuario lleva todo el control de la información, pero lo hace de forma física, lo hace de forma manual, de forma procedimental. Y eso, en cierta manera, dificulta la gestión de toda empresa. Pero tienen la información, sí pues, sí la tienen, pero procésala. Sácate un reporte de toda la información que está registrada de forma manual. Es complicado, va a ser tedioso. Nada como tener todo eso sistematizado a través de una aplicación informática donde podamos acceder y disponer de dicha información. ¿Qué es un sistema de información? Un sistema de información pues es un conjunto de elementos, de componentes de software que interactúan entre sí con el fin de apoyar pues las actividades de una empresa o de un negocio. En un sentido amplio, un sistema de información no necesariamente pues incluye un equipo electrónico, es decir, no necesariamente incluye pues hardware. Sin embargo, en la práctica se utiliza como sinónimo de sistema de información computarizado. Los elementos que interactúan entre sí son generalmente el equipo computacional, el recurso humano, los datos que se manejan, claro está, y también la información fuente, producto de programas que suelen ser ejecutados por las computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas de operación. Un sistema de información realiza 4 actividades básicas, ¿no? Como te comentaba al inicio de nuestra clase. Tenemos el input, la entrada de datos,
o el ingreso de información o la entrada de información, que consiste básicamente en el proceso en el cual el sistema toma los datos que requiere para procesar la información por medio de estaciones de trabajo, es decir, por medio del uso de otros componentes como por ejemplo el teclado. Antiguamente se usaba el disquete, ¿no? Eso ya pasó a la historia. Ahora también podemos hacer ingreso de información a través de un pendrive, una memoria USB. Antiguamente todavía existían, por ejemplo, las cintas magnéticas. Hoy en día ya eso pasó a la historia, pero es parte también de la historia de la informática. También podemos hacer entrada de datos mediante la lectura de códigos de barra. Todavía existen los codebar, los códigos de barras, sobre todo para lo que son los productos. Y también están los códigos QR, que son básicamente, digamos, una forma de encriptar un código, pero de forma gráfica. Con respecto al almacenamiento de la información, esta es una de las actividades más importante que tiene todo ordenador, que tiene todo computador, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar cierta información que ha sido guardada en la sección o proceso anterior que se esté usando. También está el procesamiento de la información como otra actividad. Con respecto al procesamiento de la información, podemos decir que una característica de los sistemas de información es que permite la transformación de los datos fuente en información que puede ser utilizado luego para el proceso de toma de decisiones. Lo que va a hacer posible, entre otras cosas, que el tomador de decisiones, es decir, la persona que va a tomar una decisión, ya sea táctica, estratégica o quizás una decisión operativa o una decisión operacional, también pueda inclusive generar una proyección financiera a partir de los datos que contiene, por ejemplo, un estado de resultados financieros o quizás un cuadro de balance general, ¿no? Y que requiere de alguna manera toda esa información ser procesada. La otra actividad es la salida de la información. La salida de la información es la capacidad que tiene un sistema de información para obtener la información procesada o bien los datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son generalmente las impresoras, los graficadores, las cintas magnéticas, por ejemplo, el uso de plotter. Los plotters son, digamos, como una impresora en escala, ¿no? Una impresora gigante, para que me entiendas, ¿no? Entonces, el hecho de que se imprima un documento, imprimir una gigantografía, de repente queremos imprimir, pues, no sé, un cuadro enorme con datos que de repente en una hoja tabloide no alcanza y de repente pues, tenemos que recurrir a un plotter para hacer una impresión a manera de planillón, ¿no? Dependiendo de la cantidad de datos que se quieran extraer de un sistema. Antiguamente también usábamos el disquete o los disquetes para poder extraer datos. Inclusive también se usaban las cintas magnéticas, pero hoy en día podemos hacer uso de los pendrive, ¿no? En este caso las memorias USB o un disco duro extraíble, que de alguna manera también nos va a permitir la salida de datos de un ordenador. Hablemos de los tipos y usos de los sistemas de información. Actualmente, los sistemas de información cumplen con los siguientes objetivos, que tiene que ver con el automatizar los procesos operativos, el proporcionar información de apoyo al proceso de la toma de decisiones, así como también el lograr ventajas competitivas a través de su implementación y de su uso. Con frecuencia, los sistemas de información que logran la automatización de procesos operativos dentro de una organización son llamados sistemas transaccionales, ya que su función principal consiste en procesar las transacciones, tales como, por ejemplo,
cuando un cliente realiza un pago, cuando hacemos un cobro, cuando se cancela una póliza de seguro, cuando se genera una planilla de pago o cuando inclusive se genera alguna entrada o salida de datos, cuando se registra la devolución de un libro, cuando se registra un depósito o una transferencia bancaria, cuando se hace el pago de servicio desde una cuenta de ahorros o mediante el uso de una tarjeta de débito o crédito. Todas esas son transacciones. Todas esas son operaciones que se llevan de forma transaccional. Y por ende, esos sistemas de información registran dichas actividades como operaciones transaccionales. Por eso es que la gran mayoría de sistemas que hacen ese tipo de operaciones se les conoce con el nombre de sistemas transaccionales. Por otra parte, los sistemas de información que apoyan el proceso de toma de decisiones en los sistemas de apoyo se le conoce como los DSS, también conocido en inglés como los Decision Support System, los sistemas de apoyo o los sistemas de soporte al proceso de toma de decisiones. El tercer tipo de sistemas, de acuerdo con su uso u objetivos que cumplen, son los sistemas estratégicos, los cuales se desarrollan en las empresas con el objetivo de lograr ciertas ventajas competitivas a través del uso de algunas tecnologías de la información. Siguiente, número 4. ¿Cuál es la importancia, profesor, que tienen los sistemas de información? Porque tienen que tener alguna importancia, ¿no? Todo sistema de información debe de ser importante. Eso es más que obvio. Cuando muchas personas se cuestionan, se preguntan, ¿por qué estudiar sobre los sistemas de información? ¿No? Por ejemplo, te comento una anécdota. Actualmente, por ejemplo, he podido observar, así de forma genérica, que en todas las universidades, generalmente todas las que tenemos en Perú, sin excepción, dentro de su plan de estudios o dentro de su malla curricular, al margen de la especialidad que sea, al margen si es administración, si es derecho, medicina, o quizás arquitectura, ingeniería civil, más aún, pues, ingeniería de sistemas, claro está. En otras especialidades, en otras carreras, tienen dentro de su plan de estudios, tienen dentro de su malla curricular el estudio de los sistemas de información. Vas a encontrar por lo menos un curso que tiene que ver con sistemas de información. Bueno, el nombre puede variar, ¿eh? Algunos le ponen introducción a los sistemas de información, otros le ponen los sistemas de información en el derecho civil, los sistemas de información en la administración, los sistemas de información en la contabilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es importante que todo especialista, que todo futuro profesional sepa, conozca, existen ciertas tecnologías que pueden ayudar a su labor diaria. Antiguamente se decía que una persona era ignorante cuando no sabía leer ni escribir. Y el término ignorante no es un término, digamos, peyorativo, ¿no? Según la RAE, pues tiene su definición. Pero el término ignorante no es un término, digamos, que de alguna manera discrimine a una persona. Ignorante viene del verbo, de la acción ignorar, ¿no? Si yo no conozco de un tema, pues ignoro, ¿no? Ignoro del tema, no sé. De repente a mí alguien viene y me pregunta, profesor Castañeda, ¿podría usted explicar cómo se hace la fusión térmica nuclear con respecto al uso de los protones, electrones, qué sé yo, ¿no? Pues no voy a poder responder, ¿no? Porque no he estudiado
esa área de conocimiento, ¿no? Sobre energía nuclear en particular. Quizás puedo tener la idea de los conceptos de qué es un protón, qué es un electrón, etcétera, ¿no? Pero de ahí a o digamos a emitir una opinión de juicio o de repente a poder dar una definición respecto al tema, pues no voy a poder. Eso pues me convierte en un ignorante en el tema de lo que es la energía nuclear. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no? Se dice hoy en día que todo profesional tiene que conocer de sistemas de información. Si no, quedaría como un ignorante respecto al tema, claro está. Hoy en día se dice que aquella persona que no sabe usar un ordenador, que no sabe usar una plataforma de videoconferencia, no sabe usar de repente su Office, cosas muy elementales o básicas, es considerado un ignorante, pero un ignorante tecnológico, porque desconoce del tema. En ese sentido, pues, hay cierta preocupación, creo yo, porque la mayoría de personas, digamos, de profesionales, conozcan sobre el tema de los sistemas de la información. En ese sentido, pues, surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué se debería estudiar los sistemas de información? ¿O por qué alguien debería de estudiar los sistemas de información? Alguien que de repente pertenece a la carrera de contabilidad, a la carrera de finanzas o de repente a cualquier otra especialidad. De repente pertenece a la carrera de marketing, ¿no? O de repente de la gestión de operaciones. Bien. O que quizás pueda pertenecer pues a la especialidad de administración, ¿no? La administración de los recursos humanos o de cualquier otra función empresarial importante. Lo que sí podemos asegurar es que muchas empresas y organizaciones tienen éxito en sus objetivos por la implementación y uso de los sistemas de información. De esta forma constituyen un campo esencial de estudio en lo que es la administración y gerencia de las empresas. Es por esta razón que todos los profesionales en el área, por ejemplo, de administración de empresas, deberían, o más bien deben, tomar un curso de sistemas de información. ¿Por qué? Porque yo conozco varias personas que hacen gestión administrativa, gestión de recursos humanos, gestión de empresas, que están más perdidos que, ¿qué te digo? En el tema de informática. Y en verdad dan pena. Dan pena porque no saben generar un reporte estadístico, no pueden generar un reporte de datos con Excel, no pueden combinar una correspondencia en Word, ¿no? Y dicen, mira, tengo una carta y tengo que generar esta cartita de invitación a toda la lista de clientes que tenemos en la empresa. ¿Ya? ¿Y cuántos clientes tienes? Son alrededor de 1,500 clientes que se encuentran en Lima y en provincia. ¿Ya? Y tengo todo este trabajo y no sé cómo hacerlo y tengo que mandarlo por correo electrónico, pero tengo que generar más de 1,500 o son 1,500 invitaciones, ¿no? Entonces, obviamente, el pobre empleado que quizás trabaja pues en algún área de gestión, ¿no? Dentro de la empresa, está más perdido porque no sabe cómo hacer eso. Entonces, ahí entramos nosotros en escena, ¿no? Los especialistas de sistemas. Nosotros como profesionales del área de sistemas somos amados y también odiados, aunque no lo creas. Aunque no lo creas.
Pero es así, porque es así, ¿no? O sea, siempre los especialistas en sistemas somos amados y odiados por los propios empleados, por los propios colaboradores de una organización. Si les ayudamos en algo que están en apuros y que no saben cómo hacer mediante el uso de la tecnología, somos amados y bendecidos, ¿no? Poco más y nos ponen en un pedestal. Eres lo máximo, gracias, te pasaste, me salvaste. Pero hay de ti, especialista de sistemas, que trabajas en esa empresa y el usuario tenía que sacar información del sistema y el servidor colapsó y el sistema se quedó inactivo por 20, 30 minutos, una hora, y el área de sistemas no puede dar respuesta a dicha incidencia porque quizás falló el sistema o quizás hay alguna amenaza por ahí, algún de repente malware o quizás estamos siendo víctimas de un ataque de hackeo o de hacking y no logramos solucionar el problema. Créeme que vamos a terminar siendo odiados. Porque lo primero que van a decir es agente de sistemas. No hacen nada. Esto no funciona. Llamamos al área de sistemas para que nos dé el soporte técnico. Profesor, gestión de servicios informáticos, ¿verdad? Claro, la gestión de soporte de TI. Te llaman, escuchas la problemática, el inconveniente, pero no hemos podido, digamos, buscar la solución o tratar de ayudar al usuario. Pobre de ti, especialista de IT, vas a quedar crucificado. Porque lo primero que van a decir, esa gente de sistemas son una tira de incompetentes, no sirven para nada. El usuario reniega. El usuario reniega y hace sentir su malestar cuando los sistemas de información que de repente ellos necesitan en ese momento utilizar están inoperativos o inaccesibles. Así es nuestra especialidad. Somos queridos, amados y también odiados. Muy bien. Por otro lado, dice, es importante tener una comprensión básica sobre los sistemas de información para poder entender cualquier otra área funcional en la empresa. Por eso, pues, es importante también no solo conocer del tema, sino tener una cultura informática dentro de la propia organización, dentro de la propia empresa, que de una u otra manera permita y le den las condiciones necesarias para que los sistemas de información pues logren los objetivos citados dentro de lo que les estoy haciendo mención, ¿no? Muchas veces las organizaciones no han entrado en esta etapa de change, en esta etapa de cambio hacia la era de la información, sin saber que incluso puede ser un riesgo muy grande de fracaso debido a las múltiples amenazas de tecnologías de la información que actualmente existen en el mercado y la incapacidad de competir, por ejemplo, con las tecnologías de la información que se basan, la mayoría de ellas, en el uso de acceso al cloud, a la nube, a la internet. Y en ese sentido, pues se están convirtiendo rápidamente en un ingrediente necesario, importante para lograr el éxito empresarial. Y eso como usuario nosotros lo podemos ver en nuestra vida diaria. Tenemos nuestros smartphones, nuestros teléfonos inteligentes y queremos hacer uso de una app móvil. Perfecto, la descargas. Pero si requieres de algún servicio que se está ejecutando desde la nube, si no tienes acceso al internet, si no tienes un plan de datos o no tienes datos, no tienes megas, como decimos, no vas a poder hacer nada. Por más teléfono inteligente que tengas, sin conectividad, no somos nada. Bien,
Por lo tanto, la administración apropiada de los sistemas de información es en realidad un desafío importante para quien gerencia una empresa, es decir, para los gerentes. Así, la función de los sistemas de información pues representan un área funcional principal dentro de la empresa que es tan importante para el éxito empresarial como para las funciones de contabilidad, de finanzas, de logística, de administración, en operaciones de marketing, en la gestión de los propios recursos humanos. Una colaboración importante para la eficiencia operacional, la productividad y también la moral tiene que ver, es decir, la moral del empleado, tiene que ver con el servicio que nosotros vamos a brindar a nuestros clientes. Porque como empresa nos debemos a los clientes. Sin ellos no hay empresa. No hay empresa. Y un cliente satisfecho vuelve. Un cliente satisfecho vuelve. Un cliente insatisfecho, no esperes. No esperes sentado, que te puedes cansar. No viene, no vuelve. Se va con la competencia. Profesor, una pregunta. Esto también es como el empleado, ¿verdad? Claro. Un empleado mal pagado dentro de una empresa, ¿tú crees que se va a quedar? ¿No? A la primera oportunidad de mejora de condición salarial, laboral, se va. Se va a ir. Frente a una mejora en sus ingresos y que sabe que la empresa en la cual está no tiene la capacidad para poder darle el aumento o no tiene, digamos, la capacidad de poder crecer dentro de la organización, lo mejor es que vaya a otro lugar donde realmente valoren sus talentos y sus capacidades. Es así. Imagínate tú si no es lo mismo con un cliente. Una fuente importante de información y de respaldo para el proceso de toma de decisiones efectivas por parte de los gerentes es la información. Un ingrediente también importante para el desarrollo de productos y servicios competitivos que den a las empresas cierta ventaja estratégica dentro del mercado global es también la información y lo que ofrezca la empresa. Una oportunidad profesional, esencial, dinámica y retadora para millones de hombres y mujeres también lo es. Bien, hablemos ahora de una sociedad de información global. ¿Qué cosa es la sociedad de la información? Pues estamos viviendo en una sociedad de información global emergente, es lo que se dice, con una economía global que depende cada vez más de la creación, de la administración y la distribución de la información a través del uso de las redes globales, como por ejemplo el uso del cloud, el uso de la nube, el uso del internet. Muchas empresas están en ese proceso de globalización, es decir, se están convirtiendo en empresas globales interconectadas en red. Por ejemplo, las empresas se están expandiendo a mercados globales para sus productos y servicios, utilizando instalaciones de producciones globales para fabricar o ensamblar productos, reuniendo dinero en mercados de capitales globales, formando alianzas con socios globales y luchando con competidores globales por clientes de todo el mundo. El manejo y la realización de estos cambios estratégicos serían imposibles sin el uso de la Internet, sin el uso de la intranet y otras redes globales de computación y telecomunicaciones que constituyen un sistema nervioso central de las empresas globales de hoy en día. Las personas de muchas naciones
ya no viven en una sociedad agrícola, ya no viven en sociedades agrícolas, donde generalmente pues estaban compuestos únicamente por agricultores o por sociedades industriales, ¿no? Eso ha cambiado, donde la mayor fuerza laboral se compone de trabajadores de campo, de trabajadores de fábrica. En cambio, en muchas naciones, gran parte de la fuerza laboral está constituida por personas que se ocupan en labores de prestación de servicios o trabajadores del conocimiento. Es decir, personas pues que se dedican la mayor parte de su tiempo a la comunicación y a la colaboración en equipos y también de grupos de trabajo. Y también se dedican incluso a la creación, uso y distribución de la información. Veamos ahora cuáles son las estrategias competitivas que se manejan con el uso de las tecnologías de la información. Con frecuencia, el uso de la tecnología de la información para la globalización y también la reingeniería de procesos empresariales da pues como resultado el desarrollo de sistemas de información que ayudan a una empresa a darles ventaja competitiva en el mercado, ayudándolos así para desarrollar productos, servicios, procesos y capacidades que dan pues a una empresa una ventaja estratégica sobre los costos, como también, por ejemplo, sobre las fuerzas competitivas que debe de enfrentar dicha empresa, y a través de estrategias de costos también se pueden incluso utilizar sistemas de manufactura, que muchos de ellos actualmente son asistidos por computadora, que pueden pues ayudar a reducir los costos de producción o inclusive la creación de sitios web en internet para generar el famoso e-business, o también conocido como comercio electrónico, con el objetivo pues de reducir los costos de marketing, ¿no? Es verdad, hoy en día la mayoría de empresas, creo yo, recurre a generar estrategias de venta a través de las redes sociales, ¿no? Antes era, cuando aparecieron las redes sociales, era poco usual ver a una empresa publicando algún afiche publicitario, publicando pues, ¿qué te digo? Alguna promoción, ¿no? Por internet. Era poco usual. Hoy en día, el marketing está haciendo uso de las redes sociales. Hoy en día no hay empresa que no la encuentres en Facebook, que no la encuentres en Instagram, que no la encuentres en Twitter. Han migrado las empresas, han tratado de acomodarse, ¿no? De estar presente en su público objetivo, que son generalmente, pues, actualmente los jóvenes, ¿no? Los que hacen uso masivo de las redes sociales, y más aún con la llegada de algunas aplicaciones, como por ejemplo el TikTok, y quizás para algunos todavía no han explorado ese tipo de plataformas, ¿no? Creo yo que eso también va a depender mucho de la personalidad de las personas, ¿no? De su modo vivendi. Hay algunos que están presentes en todas las redes sociales y hay otros que no. A lo mucho están en una o dos redes sociales porque no lo consideran quizás necesario. Hay diferente tipo de público, ¿no? Pues bien, de esa manera, las estrategias pues de diferenciación, como desarrollar maneras de utilizar la tecnología de la información para diferenciar de los productos y o servicios que puede ofrecer pues una empresa de los competidores. De manera que los clientes perciban los productos o servicios como poseedores de atributos o beneficios únicos. Por ejemplo, el suministrar servicios rápidos y completos de soporte al cliente por medio pues de un sitio web,
¿no? Un sitio web que corre en Internet, o el utilizar sistemas de marketing como objetivo para ofrecer a los clientes individuales los productos y los servicios que lo atraen. Muy bien. Conclusiones. En esta pequeña introducción a la visión de cambio que han causado pues los sistemas de información organizacionales, se adquirió un conocimiento básico de la importancia mediante su utilización para automatizar los procesos operativos y su evolución hacia fuentes importantes de información que sirven de base para la toma de decisiones, como apoyo a los niveles medio y alto gerenciales, para finalmente convertirse pues en herramientas para obtener verdaderas ventajas competitivas mediante su implantación o implementación, y así el uso apoyado al máximo nivel, siempre apoyando en el máximo nivel a la empresa, a la organización. Cada día también se utiliza en mayor grado las tecnologías de la información para apoyar y automatizar las actividades de una empresa. Es importante, como recomendación, siempre contar con un plan adecuado para lograr mayores ventajas en el uso de los sistemas de información. Bien, en el video efectivamente nos deja como reflexión que el mundo ha cambiado, obviamente. No es lo mismo hoy en día, 2022, que la década de 1990, ¿no? Y parte de muchas de las empresas que quizás en su momento nacieron como una necesidad, hoy en día ya no existen. Entonces, el cambio tecnológico, en cierta manera, obliga a que como seres humanos, a que como profesionales, tenemos que reinventarnos, ¿no? Eso es lo que nos deja el mensaje, la reflexión. Reinventarnos en el sentido de aprender nuevas tecnologías, de hacer uso de las mismas, estar capacitados, aprender nuevas temáticas, nuevos lenguajes de programación, nuevas tendencias, nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevas técnicas, etc. Bien, jóvenes, hemos llegado entonces al final de nuestra sesión del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o consulta por parte de ustedes. Questions. Preguntas. Ninguna. Muy bien, jóvenes. Espero que haya sido de utilidad la clase del día de hoy. Y bueno, conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Y nada, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Chau, profe, cuídese. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego.